carbono. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos de la fuente de energía que va a utilizar las plantas, la fuente de energía viene a ser la luz, pero la fuente de carbono viene a ser el dióxido de carbono. ¿Ok? Mientras que los organismos, su fuente de energía viene a ser la glucosa generalmente, ¿no? Que la están ingiriendo de otros seres vivos. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosa viene a ser la nutrición autótrofa? Nosotros llamamos nutrición autótrofa a aquella que van a realizar los organismos y que por lo tanto, en términos sencillos, son capaces de producir su propio alimento. ¿Ok? Existen dos tipos de organismos, los organismos fotolitótrofos, que van a utilizar como fuente de energía la luz, preferentemente la luz solar, y como fuente de carbono el dióxido de carbono. ¿Ok? El proceso que realizan los fotolitótrofos viene a ser la fotosíntesis. ¿Qué es lo que fabrican los fotolitótrofos? Moléculas orgánicas, preferentemente la glucosa, iniciando de esta manera la cadena alimenticia. ¿Quiénes son los organismos fotolitótrofos? Las plantas, las algas, las cianobacterias y otras bacterias fotosintéticas. Pero por otro lado tenemos los quimiolitótrofos, que van a utilizar como fuente de energía la oxidación de moléculas inorgánicas. Por ejemplo, si acá dice ferrobacterias, ellas degradarán el óxido ferroso, ¿no? Las nitrobacterias absorberán nitrógeno, las metanógenas elaborarán metano. Las sulfobacterias, en vez de utilizar agua, utilizan, por ejemplo, sulfuro de hidrógeno. ¿Qué cosa utilizan como fuente de carbono? También el dióxido de carbono. Entonces, aquí la principal fuente de carbono, tanto para fotolitótrofos como para quimiolitótrofos, está siendo el CO2, el dióxido de carbono. El proceso que hacen los quimiolitótrofos se llama quimiosíntesis, que van a obtener glucosa también, ¿no? Y ahí tenemos los microorganismos, ¿no? Si se percatan, todos ellos van a ser organismos procarióticos anaerobios, ¿no? Bacterias, básicamente, ¿ya? Bien, acá está, ¿no? La nutrición autótrofa que acabamos de explicar. Y luego tenemos la nutrición heterótrofa. En una nutrición heterótrofa, obviamente el organismo no es capaz de producir su propio alimento, sino más bien se alimenta de otros organismos. Y en este caso tenemos la nutrición holozoica ingestiva, ¿no? Implica la ingestión, el ingreso del alimento, ¿no? Dentro del organismo. Y ese alimento puede ser sólido, líquido, en fin. Y este tipo de nutrición, pues lo hacen los animales y los protozoarios, que son organismos unicelulares. Y por otro lado tenemos a los organismos descomponedores o saprobiontes, ¿no? Esto se llama nutrición saprobiótica, que es básicamente como su nombre lo dice, ¿no? Descomponer materia orgánica. Y esto lo realizan los hongos y la gran mayoría de las bacterias. Y desde ese punto de vista, y básicamente punto de vista ecológico, es la importancia de hongos y bacterias, ¿no? El tema de la descomposición de materia orgánica. Y esa materia orgánica que descomponen, ¿no? Termina luego siendo absorbido por las raíces de las plantas, ¿no? Para formar, pues, lo que llamamos la savia bruta, ¿no? Y entonces ahí se dan cuenta, ¿no? Que es cíclico, ¿no? Es cíclico, la cadena trófica es un proceso cíclico. Si se rompe, ¿no? Parte de esa cadena trófica, pues todo de la cadena pues se destruye simplemente. ¿Ya? Bien, vamos con un ejercicio que dice así. Los seres vivos pueden incorporar energía a su organismo, aprovechando la luz solar o usando la energía que produce la oxidación de algunos compuestos inorgánicos. Aciditiobacillus ferrodixan es una bacteria que utiliza el sulfuro de cobre como fuente de energía. Al entrar en contacto con la roca, comienza el proceso oxidativo, extrayendo electrones y disolviendo el sulfuro de cobre sólido. Por ello se puede reducir que la bacteria está realizando un proceso denominado. Mira, nos dan acá, utiliza sulfuro de cobre.
Ya, nosotros hemos visto que si voy a utilizar un compuesto químico, lo que se hace es quimiosíntesis, ¿verdad? Acá tenemos que esta es una bacteria gram negativa, acidófila, bioelementos ácidos, quimiolitrótrofa, y es muy importante, se utiliza esto en la biominería. ¿Ya? Bien, antes de continuar, quiero saber si tienen alguna pregunta hasta ahí, alguna duda. Todo está quedando claro, digan ustedes. Díganme, ¿todo quedó claro? Hasta ahí, hasta el momento, chicos. Sí, profesora. Ya, muchas Sí, mi gracias. estado claro. Gracias. Gracias, chicos. Continuamos. Entonces, mira, fotosíntesis. En el caso de la fotosíntesis, en términos sencillos, significa transformar la energía luminosa proveniente del sol en energía química. ¿Ok? Esa energía química básicamente es el ATP y el NADPH que luego van a ser utilizados junto con el dióxido de carbono para formar una molécula orgánica como viene a ser la glucosa. ¿Ok? Es anabólico porque es un proceso de síntesis y además está absorbiendo energía, ¿no? Por eso es anabólico y endergónico. ¿Ok? Ahora, acá tenemos la ecuación de la fotosíntesis. ¿Ok? Acá nos dicen que 6 moléculas de dióxido de carbono, esta es la ecuación completa, ojo, la ecuación completa. 6 moléculas de dióxido de carbono se combinan con 12 moléculas de agua. Por acción de la luz sobre la clorofila, principal pigmento de la fotosíntesis, van a darse una serie de reacciones químicas que van a tener como resultado la producción de una molécula de glucosa, la liberación de 6 moléculas de agua y el residuo de 6 moléculas liberación de 6 moléculas de oxígeno y quedando un residuo de 6 moléculas de agua. Esa es la ecuación completa. ¿Ok? También percátate de algo fundamental. Para obtener la glucosa, vamos a requerir al dióxido de carbono. Y para obtener el oxígeno, vamos a requerir que se rompa la molécula de agua. ¿Ok? Obviamente, dicho así, parece sencillo, pero en realidad es un proceso mucho más complejo. ¿Ok? Y vamos a ir viendo cada una de las etapas. Bueno, hay un ejemplo de organismos fotoautótrofos. Bueno, los primeros son fotoautótrofos, los segundos son quimioautótrofos, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿por qué será importante la fotosíntesis? Mencionarte que la fotosíntesis es importante porque viene a ser la base de la cadena alimenticia. Hace un rato te decía que si nosotros rompemos parte del eslabón, pues la cadena trófica se atrofia. Y hoy en día, chicos, mencionarte que esta fotosíntesis, este proceso fotosintético, lastimosamente está siendo afectado. Estamos evidenciando periodos de temperaturas cada vez más elevadas, hablamos de procesos de desertificación y pues eso está conllevando a que todos los organismos consumidores primarios, secundarios, terciarios pues desaparezcan. En otras palabras, estamos hablando de extinción de especies. ¿Ok? Todo porque esta cadena o la base de la cadena, que son los organismos productores, simplemente están pereciendo. Ya sea por el tema de la tala indiscriminada, el tema de los incendios forestales, la falta de lluvias que está provocando desertificación y que eso va a tener una repercusión bastante negativa o ya está teniendo una repercusión bastante negativa con respecto a la escasez de alimentos, ¿no? El tema de la sequía está provocando esa escasez, ¿ya? Por otro lado, es muy importante la fotosíntesis como liberador de oxígeno. La mayoría de organismos, ¿no? De animales, ¿no? Y obviamente el humano somos organismos aerobios, necesitamos del oxígeno. Pero si es que hay, como hemos visto, ¿no? Tala indiscriminada, incendios forestales, reducción de la masa en plantas, pues obviamente ese oxígeno se vuelve cada vez más pesado, se vuelve más denso, o los organismos no pueden consumirlo y simplemente mueren.
Y otro aspecto también fundamental de la fotosíntesis es que no todo ese oxígeno se queda acá, sino que sube a la estratosfera para formar la capa de ozono. También sabemos, ¿no?, que uno de los problemas ambientales que hoy en día tenemos es la ruptura de la capa de ozono. Y si esta capa de ozono se rompe, pues los rayos ultravioletas llegan con mayor intensidad, ¿no?, hacia la Tierra, y pues va a generar problemas. Nosotros sabemos que de 10 de la mañana hasta más o menos 4 de la tarde, la radiación ultravioleta es bastante fuerte, siendo su pico más alto justamente a mediodía. Y ojo con esto, chicos, ¿no? Bueno, ahorita tenemos la ventaja de estar acá en el virtual y no nos movemos de nuestra casita, ¿no? Pero si tuviéramos que ir, ¿no?, al trabajo, ¿no?, a la academia, ya en físico, sí también tendríamos que tener que, por lo menos, exponerlos entre 1 hora, 2 horas, con el tráfico terrible que hay, ¿no?, más horas a esta radiación ultravioleta, que como sabemos, una persona que se expone continuamente a este tipo de radiación, pues puede tener como consecuencia la presencia de cáncer de piel, ¿no? Entonces de ahí también esta importancia de la fotosíntesis en la producción de la capa de ozono. Y como te estaba mencionando, ¿no? Profe, ¿cuál es la diferencia? A ver, para entender, ¿cuál es la diferencia entre efecto invernadero y calentamiento global? Mencionarte que el efecto invernadero es un efecto natural, es decir, en otras palabras, siempre ha existido, ¿ok? ¿Qué hacía? Pues la radiación venía, calentaba el planetita y la radiación salía, ¿ok? Y había uno que otro gas de efecto invernadero asegurándose pues que el calorcito se mantuviera acá, ¿ok? Pero luego el humano empieza con su revolución industrial y empieza a incrementar no solamente el dióxido de carbono, sino también óxido de azufre, también metano, ya que son los gases que le llamamos de efecto invernadero. Pero fíjate que se acumulan. Y al acumularse, entonces, ¿qué está pasando? No están dejando reflejar o salir a esa radiación. Y entonces hay un efecto rebote, mira. Y ese rebote pues está haciendo que las temperaturas se eleven cada vez más, resultado calentamiento global. ¿Y cuál es el resultado de este calentamiento global? Pues ya tenemos, ¿no? El calentamiento global ha provocado un cambio climático, ¿ok? Miren, si es que hablamos de calentamiento global, mis estimados alumnos, vamos a ver Amazonas. Vamos a ver. Pero este muchacho habla de hace 3 días. Mira, y mira, este hace 3 días. A ver, vamos a ver. Está bajando el río Amazonas y no creció como debe crecer, ¿no? Mire. Él está yendo a donde es esto embarcadero, ¿ya? Y en ese embarcadero, ¿qué está sucediendo? Pues está secando el mar, ¿no? Entonces, vamos a ver solamente imágenes del río Amazonas. Vamos a ver si ya tenemos algunas. Mira, antes, después. Mira. Mira. Se está secando. Y esto, mis estimados alumnos, está trayendo problemas, sobre todo si es que nosotros hablamos de problemas en las comunidades nativas. Hay muchas comunidades que viven cerca al río Amazonas y dependen del transporte fluvial de alimentos, ¿no?, que puedan llegar hasta su lugar. Y obviamente si el río se seca, no hay forma de que esos botes pues viajen. Eso ya está trayendo ahorita consecuencias, ¿no? Y bueno, acá también mencionarte, ¿no? La temperatura se van incrementando porque también es importante entender que el consumo de dióxido de carbono por las plantas y las algas va a ser fundamental para reducir estos gases. Pero el humano
en su proceso de industrialización, pues ha provocado un incremento de gases de efecto invernadero. El parque automotor ha crecido más. Si tú, bueno, tú estás bastante chico todavía, pero para aquellos que ya tenemos 40, 45, 50 años, eh, miren, un ejemplo nada más, ¿no? Yo vivo acá en Santanita. Antes, para llegar del puente Santanita, escucha, puente Santanita, hasta el puente, no puente, pero hasta el paradero Tomás Valle, ahí en Los Olivos, en una combi, con todo y sus paradas. ¿Sabes cuánto nos hacíamos en el 2000, perdón, sí, en el 2005? ¿Sabes cuánto hacíamos? 20 minutos. 20 minutitos. Sí, con todas sus paradas, ¿ah? 20 minutitos ya estabas ahí. Exagerando ya porque el chofer era medio lerto, hacías 30. Mira esa distancia. Hoy en día, así tengas al chofer más acelerado, haces un promedio de 45 a 60 minutos. Y si el tráfico está peor, a ver. Miss, no se le escucha, creo que es su internet. Miss, no se le escucha, creo, al parecer su internet está fallando. Chicos, ¿me escuchan? Disculpen los Sí, inconvenientes. Miss, ahora Ahora sí que sí. la escucha, Miss. Sino que un visitante inesperado, por no decir mi gato, desconectó todo jugando ese muchacho. Y algún día les voy a enseñar el culpable. Ya. Bien. Entonces estábamos viendo nosotros estábamos viendo el proceso de la fotosíntesis, ¿verdad? Entonces estábamos viendo por qué es importante la fotosíntesis. Vemos pues que es un proceso bastante interesante.
Y también vemos, ya, pues vamos acá, ¿no? Que obviamente estaba vinculado pues al tema del calentamiento global. Entonces, el proceso fotosintético, gracias a que absorbe el dióxido de carbono, que es el gas que hoy por hoy es el que más calienta, perdón, hoy por hoy el dióxido de carbono es el que más calienta, entonces es importante entender que se debe de reforestar, por un lado, ¿no? los suelos, y por otro lado también entender que ya debemos dejar de contaminar también los océanos, ya que si tú te preguntas quiénes son los que hacen más fotosíntesis, en realidad son las algas, ¿ya? Y bueno, en el planeta tenemos más agua que tierra. Entonces las algas son las que más hacen fotosíntesis, pero también estas algas están siendo repercutidas. ¿Por qué? Porque este dióxido de carbono también está llegando a acidificar los océanos y obviamente esa acidificación pues afecta a las algas también. ¿Ya? Entonces se habla de todo un trabajo que los humanos tenemos que hacer para mejorar estas condiciones. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cuáles son los elementos que nosotros vamos a requerir para que se realice la fotosíntesis? Pues obviamente tenemos la energía luminosa proveniente del sol, el agua, el dióxido de carbono, diversas enzimas, ¿ya? Que van a permitir que se transformen esas moléculas, y también pigmentos fotosintéticos, ¿ok? Ahora, acá haciendo una acotación a lo que es la luz visible, ¿no? Si bien es cierto, la luz visible es de color blanco, pero si alguna vez ustedes han jugado, han hecho el, el disco de Newton, ¿no? El disco de Newton era un disco que usábamos mucho en primaria, donde pintábamos un CD con todos los colores, ¿no? Rojo, azul, verde, amarillo, anaranjado, ¿no? Lo pintábamos. Y luego, cuando lo hacíamos girar rápidamente, cuando giraba rápidamente, tú veías el disco ya no de colores, sino lo veías blanco, ¿ok? Eso quiere decir que el color blanco que nosotros vemos en realidad está compuesto por varios colores, ¿ok? Y eso se mide, ¿no? Los colores, los espectros de luz se miden en lo que llamamos longitud de onda, ¿ok? Entonces se miden en nanómetros, bueno, acá en vectrómetros. Y la luz visible está entre 400 a 750 nanómetros. Por ejemplo, la radiación gamma está acá, ¿no? Entre 400 hasta 500. Los rayos X lo tenemos entre 500 y 550, los rayos ultravioleta entre 550. Luego tenemos los rayos infrarrojo, que está entre 600 y 650, los microondas acá y las ondas de radio entre 700 y 750. Eso quiere decir que los que tienen, mira la contradicción, ¿eh? Los que tienen menor longitud de onda tienen más energía. Si nosotros nos irradiamos con rayos gamma, no nos vamos a convertir en el increíble Hulk, pero sí lo que sí vamos a tener es cáncer y destrucción de células y posterior muerte. Con los rayos X ya tenemos bastante cuidado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de rayos X, te comentaré que básicamente entre 1948 y 1950, dos científicos descubrieron de que no se deben someter a rayos X a madres que estén gestando. Tú dices, pero ¿por qué? ¿Qué cosa? ¿Qué se dieron cuenta? Pues ellos se dieron cuenta de que las mujeres que en estado de gestación habían recibido los rayos X, pues cuando los niños nacían sin bracitos o sin piernas. Eso quiere decir que los rayos X tenían un efecto bastante negativo sobre los fetos, ¿ya?
Entonces, ya por eso es que después se busca otras estrategias, ¿no? Para poder ver al bebé y tenemos pues ahí ya los otros exámenes que hoy en día se hacen, ¿no? Que son las ecografías. Una ecografía no tiene el mismo daño que un rayo X, por ejemplo, ¿ok? Y ya hemos visto, ¿no? Los ultravioleta, pues que causan cáncer, ¿ok? Ahora, profe, pero yo he visto que las microondas sí causan cáncer. Que acá hay un detalle con respecto a las microondas, ¿sabes? El microondas en sí no causa cáncer. El problema está en que la mayoría de veces que nosotros calentamos la comida dentro del microondas, lo calentamos en un recipiente de plástico. Y cuando tú calientas ese recipiente de plástico, todos los químicos que hay en el plástico se van a tu comida. Y tú te comes eso. Esa continua forma de comer así, eso es lo que va a provocar cáncer, no el aparato en sí. Por eso se dice, ¿no? Que si vamos a utilizar microondas, pues utilicemos recipientes de Pyrex o de vidrio, para que lo entiendas, y les retiremos la tapa de plástico, ¿no? Solamente entre el Pyrex. Es por eso. ¿Ya? Ahora, con respecto a los pigmentos que absorben energía, pues tenemos a la clorofila A, que la vemos que tiene dos picos, ¿no? Por ejemplo, tiene un pico alto de 430, digamos acá, y luego pasa al otro pico alto que más o menos está entre 680 y 700, ¿no? Entonces, esta clorofila A se activa en este rango y también en este rango. La clorofila B se activa en el rango que va de 400, bueno, acá estaríamos un 470, el otro pico que lo está teniendo en 650. Y los carotenoides también absorben energía, ¿no? Me parece que hay un micro por ahí encendido. A ver, hay algún micro encendido que escucho como es el mío. Nati Antonella. Nata Antonella, la que tiene el gatito. ¿Está ahí? Ya, gracias. Ya. Entonces, acá hay que entender entonces que cuando nosotros medimos la energía, la medimos en forma de fotones. ¿Qué es un fotón? Un paquete de energía que al actuar en el magnesio de la clorofila, le produce un estado de excitación liberando electrones. ¿Ok? Entonces acá está. Cuando una molécula en estado de basal absorbe un fotón, este es elevado en estado de excitación y va a hacer que se den saltos electrónicos. ¿Ok? Ahora, también habíamos mencionado que para la fotosíntesis necesitamos algunas enzimas. Y en este caso, en la fotosíntesis, la enzima que vamos a necesitar es la nicotin-adenosin difosfato. Y esta enzima es la que va a aceptar a los electrones o hidrogeniones, llamamos así, ¿no? En el proceso. Entonces, esto va a transformarse en nicotin-adenosin difosfato hidrogenasa. ¿Ok? Para la respiración celular, que también vamos a ver el día de hoy, vamos a utilizar el NAD y el FAT. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los pigmentos fotosintéticos? Bueno, hemos visto la clorofila, ahí están los pigmentos. La clorofila absorbe lo que viene a ser la luz roja y azul violeta. El carotenoide absorbe la luz amarilla, roja y púrpura. La ficobilina, la luz azul o roja. Mira, absorben, dice. Eso quiere decir que la clorofila no te absorbe la luz verde, que está en esto. No te absorbe mucha luz verde. Ahí tenemos, ¿no? No te absorbe mucha luz verde. Por eso es que la luz verde se refleja. ¿Ya? Y por eso, profe, por eso es que las hojas son verdes. Exacto. Porque las refleja, no las absorbe. ¿Ya? Por ejemplo, el carotenoide, luz amarilla, roja, púrpura,
Y básicamente los carotenoides, por ejemplo, ¿dónde hay carotenoides? En la zanahoria. ¿De qué color es? Naranja. Bien. Y así, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos la clorofila, que es el principal pigmento fotosintético. Esta es la fórmula de la clorofila, que como hemos mencionado va a tener un elemento químico, metal, básicamente, que es el magnesio, ¿no? Ahí, ¿no? Y pues lo encontramos en unos organelas llamadas cloroplastos, básicamente en una estructura del cloroplasto llamado tilacoides. Entonces te dije, ¿no? Refleja la luz verde. Entonces ahí está los pigmentos, lo que mejor absorbe, violeta, azul y el rojo. El verde lo refleja. Pigmentos accesorios, ahí tenemos, ¿no? Los carotenoides. Luego tenemos la xantófila. Mira, ve, fíjense, en el caso de la, mira, si ustedes se dan cuenta, en el caso de la clorofila, si tú te das cuenta, su composición química, mira, forma una especie de anillo. A esto está como cerrado, lo llamamos anillo pirrólico. ¿Ya? En la clorofila se ha formado un anillo pirrólico. Pero en el caso de los carotenoides, mira, en el caso de los carotenoides, fíjate cómo son, lineales. ¿Ves? Ya, completa la acción. Ya. Y también tenemos el caroteno, bueno, sabemos que pinta de naranja, y la xantófila de amarillo. ¿Ok? Y también tenemos las ficobilinas, pero las ficobilinas, chicos, las vamos a encontrar en algas, ¿ya? Por ejemplo, la ficoeritrina la encontramos en las algas rojas, las fucosantina la encontramos en las algas pardas, ¿ya? Y luego tenemos la ficocianina que lo encontramos en las cianobacterias, ¿ok? Son tetrapirólicas, pero lineales, ¿eh? Así, forma lineal. Pigmentos accesorios. Ahora, estos pigmentos accesorios, ¿qué hacen? Ellos absorben la luz, ¿cierto? Pero no se quedan con eso, se lo pasan a todo a la clorofila. Ahora, profe, ¿qué cosa es esto que ha dibujado? ¿Qué cosa es esto? Acá el fotón, ¿no? Está actuando sobre un centro de reacción que pueden ser dos fotosistemas, ¿no? El fotosistema 2 que absorbe 680 nanómetros de luz, o el fotosistema 1 que absorbe 700 nanómetros de luz. Nosotros ya hemos mencionado que este fotón se va contra la clorofila, actúa sobre el magnesio de la clorofila y los electrones del magnesio empiezan a dar saltos electrónicos. ¿No? Y entonces este es el centro de reacción. ¿Ya? Y acá le llamamos ¿no? El pigmento satena. Bueno, en realidad son ahí donde van a estar actuando, ¿no? Cómo se van a dar los saltos electrónicos, ¿ok? A todo esto le llamamos fotosistema, o también conocido como centro de reacción. Bien, entonces, hay que mencionarte que existen dos tipos de fotosíntesis, la fotosíntesis oxigénica, que me va a tener como resultado la liberación del oxígeno, y cuya ecuación, esta recuerda que es la ecuación simplificada, pues ya lo sabemos, ¿no? Profe, ¿qué se refiere con fase cíclica y acíclica? En un rato te explico, ¿ya? Y por otro lado tenemos la fotosíntesis anoxigénica, que como te das cuenta, en vez de oxígeno, en vez de agua, utilizamos sulfuro de hidrógeno. Esto va a ser utilizado por bacterias, ¿no? Las bacterias azul azufre y rojo azufre, o verde azufre, perdón, ¿ya? Y que te das cuenta que no producen necesariamente glucosa, sino otro compuesto, ¿eh? Se libera, mira, más bien lo que se libera es agua y también se libera azufre. Y como fuente de carbono, sí siguen utilizando el dióxido de carbono.
¿Ok? Bien. Ahora, si nosotros hablamos de la localización, es en la estructura del organismo en donde se va a realizar la fotosíntesis. En el caso de las plantas, que es el que más estudiamos nosotros, se realiza en un tejido llamado parénquima clorofiliano. ¿Ok? Parénquima clorofiliano, o también conocido como el clorénquima. ¿Ok? En las algas, el tejido se conoce como plecténquima. En las bacterias fotosintéticas, ese proceso se realiza en los mesosomas, y en las cianobacterias en unas estructuras llamadas laminillas fotosintéticas. Bien, entonces, todas ellas, sobre todo las plantas, las algas, van a tener esta estructura que se llama cloroplasto. El cloroplasto es la organela en el interior de la célula vegetal responsable de la fotosíntesis. ¿Ok? El cloroplasto habíamos mencionado la semana pasada que según Lee Margulis había sido una procarionte antigua porque tiene su propio ADN y tiene su propio ribosoma. Pero viéndolo detalladamente, los cloroplastos tienen unas estructuras que se conocen como tilacoides. Pero los tilacoides son el conjunto de granas, ¿ok? Que son como unas moneditas, miren. ¿Ah? Conjunto de granas forman el tilacoide. Te doy esta acotación porque no vayas a ver en algún examen, no te ponen tilacoide, pero te ponen grana y tú vas a estar nuez. No, recuerda. Los granos son estos y el conjunto de granas te forman un tilacoide. Ahí, en estos tilacoides, se realiza una de las primeras etapas de la fotosíntesis, como viene a ser la fase luminosa de la fotosíntesis. Luego ves en la parte posterior ya al estroma. ¿Ok? Y en el estroma, que contiene enzimas también, vamos a ver que se realiza la segunda etapa de la fotosíntesis llamada la fase oscura o ciclo de Calvin-Benson. ¿Ok? Este clorénquima o parénquima clorofiliano está preferentemente en las hojas, pero también lo podemos encontrar en los tallos, sobre todo en los tallos verdes. Los tallos verdes también tienen parénquima clorofiliano. ¿Ya? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Va quedando todo claro, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? Ya. Ok, continuamos. Entonces, esos dos conceptos no te olvides, ¿ya? El cloroplasto, organela vegetal, donde se realiza la fotosíntesis, tiene dos estructuras, tilacoides, donde se realiza la fase luminosa, y estromas, donde se realiza la fase oscura. Eso tiene que quedar claro. Bien, entonces, los cuantosomas están constituidos tanto por el fotosistema 2, que absorbe 680 nanómetros de luz, como por el fotosistema 1, que absorbe 700 nanómetros de luz. ¿Ya? Y estos fotosistemas pues tienen pigmentos de clorofila, carotenoides, ¿no? Asociadas a moléculas transportadoras de electrones. Ya. Miren, vamos a... Ahí hablamos del fotosistema. Tanto el fotosistema 2, escúchame, el fotosistema 2 va a ser fundamental porque aquí, en este fotosistema 2, es donde se actúa primeramente la luz. Y esto provoca la fotoexcitación de la clorofila, pero también esos saltos electrónicos hacen que la molécula del agua se rompa, gracias a una proteína que se llama la proteína Z, ¿no? Que va a permitir que se rompa la molécula de agua. Cuando la molécula del agua se rompe, el oxígeno sale liberado, y tú dices, profe, pero van a quedar los hidrógenos. Y los hidrógenos van a pasar por primero la feofitina, luego la plastocianina, el citocromo B, citocromo F, todo luego hasta llegar al fotosistema 1. ¿Ok? En el fotosistema 1, al final del fotosistema 1, vamos a encontrar a la enzima nicotina adenosindifosfato, que va a
hacer que esos hidrógenos que estaban viniendo del fotosistema 2 sean incorporados ya al final del fotosistema 1 para transformarse en nicotina, adenosin, difosfato, hidrogenasa. ¿Okay? Entonces miren este ejercicio, mira. Dice, el complejo antena está constituido por más de 200 pigmentos accesorios, destacando carotenoides ficocianobilinas, los cuales se encargan de captar la energía luminosa en diferentes longitudes de onda, excitándose, adquiriendo un estado energético mayor. Así, al volver a su estado inicial, ceden parte de la energía a otro pigmento. De esta forma se va canalizando hasta un ¿qué? Centro de reacción, ¿verdad? Constituido por el fotosistema 1, que es de 700 nanómetros, y el fotosistema 2, que es de 680 nanómetros. ¿Ok? Bien. Entonces, empecemos hablando de la fase luminosa. Básicamente vamos a repetir un poco lo que estamos viendo, pero esta fase luminosa te lo voy a explicar así, rapidito, ¿ya? Mira acá. Nosotros acabamos de decir, ¿no? Los fotones se activan sobre el fotosistema 2, se activa el centro de reacción, el magnesio empieza a dar saltos electrónicos y esos saltos electrónicos provocan la segunda reacción, que es la fotólisis o ruptura de la molécula del agua. Y eso gracias a que también se activa sobre una proteína que le llamamos la proteína Z. ¿Ya? Se rompe la molécula del agua, el oxígeno sale liberado a la atmósfera y queda hidrógeno. La pregunta es, ¿qué pasa con ese hidrógeno? Aquí te han puesto que el primer aceptor de hidrógeno es la plastoquinona, pero no, aquí te conté que es la feofitina. La señora feofitina recibe los hidrógenos, pero al no poderse quedar con esos hidrógenos, le pasa a la plastoquinona. La plastoquinona, al no poder quedarse con esos hidrógenos, le pasa al citocromo B. El citocromo B, al no poderse quedarse con esos hidrógenos, le pasa al citocromo F. El citocromo F, al no poderse quedarse con esos hidrógenos, le pasa a la plastocianina. La plastocianina, al no poderse quedarse con esos hidrógenos, lo deja en el fotosistema 1. Ahí los hidrógenos están aparentemente descansando. Llegamos a un lugar seguro. Se equivocan. Otra vez otro fotón de luz actúa sobre el fotosistema 1 que absorbe 700 nanómetros de luz. Y ahora esos hidrógenos van a ser captados por la ferredoxina. La ferredoxina le dice a su amiga nicotina adenosin difosfato, a su amiga, ¿no? Que es la enzima, ¿sabes qué, amiga? Quédate con los hidrógenos. Y ella dice, ok. Y ahora se transforma en nicotina adenosin difosfato hidrogenasa. ¿Ok? Eso queda claro. Ahora, acá te han dado una forma resumida, ¿ya? Pero yo quiero que tú recuerdes. En la ecuación de la fotosíntesis, eran 12 moléculas de agua. ¿Ok? 12 moléculas de agua, se va a liberar el oxígeno y entonces me van a quedar 12 hidrógenos que van a tener que hacer este viaje. Esos 12 hidrógenos se tienen que unir a 12 NADP para transformarse ahora en 12 nicotina adenosin bifosfato hidrogenasa. ¿Ok? Ya. Todo esto está ocurriendo en el tilacoide. Ahora, en el tilacoide hay otra enzima que se llama la ATPase. Y en el tilacoide hay 18 muchachos llamados adenosin difosfato. ¿Ok? Ahora, todo este movimiento, ¿no? Esos saltos electrónicos, que el hidrógeno moviéndose de aquí y allá y todo, provoca que del estroma, salgan hacia el tilacoide 18 fósforos. ¿Qué? 18 fósforos. Son como los 18 chismosos, ¿no? Digamos, ¿qué pasa acá? Llamémoslo así.
Cuando estos salen, la enzima ATPasa, y ustedes, acá mirando qué pasa, no, acá nadie mira. ¿Qué hace la ATPasa? Une a los 18 adenosindifosfato con esos 18 fósforos y ahora se transforma en 18 adenosintrifosfato. Entonces quiero que tú recuerdes esto, ¿ok? Que se han formado al final de la fase luminosa 12 NADPH y 18 ATPs, ¿ok? Eso es lo que se ha generado al final de la fase luminosa. Y que también se ha liberado hacia la atmósfera, haciendo el recordatorio de la ecuación 6 moléculas de oxígeno. ¿Ok? Ahora, están interviniendo fotosistema 2 y fotosistema 1. ¿Ok? Ahora, esto ya te lo dije, ¿no? Dice, asimismo, el fotosistema tiene como receptor electrones la Z y a la ferredoxina, ¿no? Ahí está lo que te he explicado, cómo se destruye la molécula del agua, ¿no? Los hidrógenos pasan al NADPH2, la fabricación del ATP, ya te mencioné, ¿no? La adenosindifosfato se une con los fosfatos para formar adenosindifosfato. ¿Ok? Profe, ¿qué ya llamamos fotofosforilación acíclica? Fotofosforilación significa que estoy formando ATP. ¿Ok? Y cuando hablamos de la fosforilación acíclica, intervienen tanto el fotosistema 2, que es el que va a estar permitiendo que eso, ¿no? Aquí están, mira, ¿ves? La feofitina, plastoquinona, citocromo B, citocromo F, plastocianina y finalmente ferredoxina. ¿Bien? ¿Ya? Entonces, se obtienen pues ahí ATP y NADPH. En cambio, en la fotofosforilación cíclica, solamente tiene que ver con la formación de ATP y la no liberación de oxígeno. ¿Ok? Esa es una pregunta que vino hace tiempo, ¿no? Decía, ¿no? ¿Qué fotosistema, ¿no? Señale, decía, ¿no? Señale aquel fotosistema que realiza fotofosforilación cíclica. Y te ponían, ¿no? El P680 y el P700, ¿no? Entonces era el P700. Bien, ahí está lo que te mencioné en resumidas cuentas. Acá está el resumen, ¿no? En la fase luminosa introducimos 12 NADPH2, 18 ATPs y 6 oxígenos. Eso es lo que ha quedado. Entonces, miren esta pregunta, dice así: la primera fase de la fotosíntesis es denominada fotoquímica, es dependiente de luz, la cual es utilizada para la síntesis de moléculas de alta energía. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incorrecto? ¿Ya? Nosotros recordamos que la fase luminosa, ahí está, mira, otra imagen. Para entender, acá sí te pusieron a la feofitina. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, nosotros recordamos que estas reacciones ocurren en el tilacoide. Y acá, mira qué dice. En el incorrecto, ¿verdad? Eso es lo recontra incorrecto. Durante este proceso se están dando saltos electrónicos, claro. Los fotosistemas 1 y 2 corresponden a la longitud de 680 y 700 respectivamente. Bueno, ahí es un poquito al revés, ¿no? Cuando termina se tiene como final NADPH2 y ATP, sí. ¿Ya? Siguiente. Ahora vamos a hablar de la fase oscura. En la fase oscura que está ocurriendo en los estromas, hay también un conjunto de reacciones químicas que le llamamos el ciclo de Calvin-Benson. Acá una preguntita, dice, con respecto a la fotosíntesis, coloque verdadero o falso según corresponda y elija la alternativa correcta. ¿Existen procesos fotosintéticos que no liberan energía y oxígeno? El segundo proceso sí, ¿no? Él no te va a liberar oxígeno. ¿La fase luminosa de la fotosíntesis produce ATP y NADPH2? Sí. ¿El fotosistema 1 participa en la fase luminosa cíclica? Sí.
¿En el ciclo de Calvin-Benson participan 7 moléculas de CO2? No, ¿verdad? No. ¿Ya? Ojo. Ojo con eso. Mira. Profe, acá dice que lo primero que ocurre en el ciclo de Calvin-Benson es la activación de la ribosa. Eso no entiendo. Ya. Escucha. Resulta, chicos, que primero teníamos una molécula de 5 carbonos, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Primero había moléculas de 5 carbonos, así. Profe, ¿y cuántas moléculas de 5 carbonos habían? 6. ¿Cómo se llaman esas moléculas de 5 carbonos? La ribulosa. Si solamente fuera 5 así, sería ribulosa. Pero resulta que esta ribulosa en su carbono 5 tiene al grupo fosfato. ¿Ok? Acá se podría resumir así como PO4. Grupo fosfato. ¿Ok? Ahora, nosotros en la fase luminosa habíamos obtenido 18 adenosintrifosfato. ¿Ok? Resulta que de esos 18 adenosintrifosfato, 6 adenosintrifosfato se van a unir a las 6 ribulosas 5-fosfato. Y ahora en el carbono 1 se va a colocar el otro fosfato. Y en el carbono 5 también. Ah, profe, por eso nos dice que hay 6 moléculas de ribulosa 1,5 bifosfato, porque hay 2 fosfatos. Eso es lo primero que ocurre. La fijación, ¿no? Mejor dicho, la activación, no la fijación, sino la activación de la ribulosa 1,6 bifosfato. ¿De dónde vino esa activación? Primero tenía ribulosa 5 monofosfato, junté con los 6 ATP y pasé a ser ribulosa 1,5 bifosfato. ¿Cuántas moléculas de esas? 6. Resulta que esas 6 ribulosa 1,5 bifosfatos se van a unir a los 6 dióxidos de carbono. ¿Ok? Cada uno. Pero esa unión está dirigida por esta señora llamada ribulosa bifosfato carboxilasa, la tía Rubisco. Esta señora, para que lo entiendas, es como esa amiga, ¿no? Que te dice, oye, para que no pases tu 14 de febrero solito, te voy a presentar un amigo. ¿No? O el amigo que te dice, oye, para que no pases tu 14 de febrero solito, te voy a presentar un amigo. Creyendo que se van a llevar bien. Y si bien es cierto, Rubisco permite que los 6 dióxidos de carbono se junten a la ribulosa 1,5 bifosfato, acá se produce una reacción que genera productos inestables que finalmente terminan en desdoblarse en moléculas de 3 carbonos cada uno al final con su fósforo, llamados los fosfogliceratos. 3 fosfoglicerato. Profe, ¿por qué 3 fosfoglicerato? Porque en el carbono 3 está el fosfato. Se llama fosfoglicerato. Ahora, ¿cuántas moléculas de estas se generaron? A ver, yo te pregunto, si junto 6 ribulosa 1,5 bifosfato con 6 carbono, ya, ¿cuánto es 6 por 6? Tú sabes que es 36, ¿cierto? 26 moléculas me tiene que dar. Pero acá se van a desdoblar en 12 moléculas de 3 carbonos cada uno. ¿Cuánto es 12 por 3? 36. ¿Listo? Ah, profe, entonces se mantiene el número de carbonos, no es que se pierda, se mantiene el número de carbonos, pero ahora formando otro compuesto llamado el 3-fosfoglicerato. ¿Y cuántos 3-fosfogliceratos se han formado? 12. Ahora, esos 12
3-fosfoglicerato, ahí está, mira, ¿ve? Primero se forma un compuesto inestable de carbono, y no, nos desdoblamos. Y se desdoblan porque también ingresa agua. O sea, hay un proceso de hidratación. ¿Ya? Y aquí estamos. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar con esos 12 3-fosfogliceratos? Lo primero que actúa, y eso se llama la reducción del fosfoglicerato. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. Primer acto, activación de la ribosa 1,5-trifosfato. Segundo acto, fijación del dióxido de carbono. Tercer acto, reducción del fosfoglicerato. Para que ese fosfoglicerato se reduzca, vamos a utilizar a los 12 ATP primero que me han dado. Me va a quedar una molécula, 12 moléculas de ácido fosfoglicérido. Esas 12 moléculas de ácido fosfoglicérido van a reaccionar con los 12 nicotina adenosina y fosfato hidrogenasa. ¿Y qué creen? Que me van a generar 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? O simplemente fosfogliceraldehído. ¿Ok? Entonces, el paso de 12 3-fosfoglicerato a 12 fosfogliceraldehídos se llama reducción del fosfoglicerato. Para eso utilizo los 12 ATPs y los 12 NADPH. Ahí están. Mira, ve. Cuando se juntó el ATP se formó el 1,3 bifosfoglicerato y cuando se une el NADPH se forman los 12 gliceraldehídos. Aquí está, nosotros hemos analizado esta vía de las pentosas, ¿no? Hasta la formación de fosfogliceraldehído. Este fosfogliceraldehído puede dar para formación de ácidos grasos, glicerinas y formación de lípidos, aminoácidos, proteínas. Nosotros estamos estudiando esta vía. ¿Ok? Profe, ¿a qué se refiere con vía de las hexosas? Ya, te explico. De esos 12 fosfogliceraldehídos, 2 de ellos, ¿ya? De esos 12 fosfogliceraldehídos, recuerda que los fosfogliceraldehídos tienen 3 carbonos. De esos 12, 2 de ellos me van a formar una glucosa. Tú sabes que la fórmula de la glucosa es 6,6H12O6. ¿Ok? Entonces, de esos 12 fosfogliceraldehídos, 2 de ellos voy a utilizar para formar a una glucosa. Y tú dirás, profe, pero me quedan 10 fosfogliceraldehídos. Exacto. Esos 10 fosfogliceraldehídos van a regenerar a la ribosa 5-fosfato. Y luego, cuando esa ribosa 5-fosfato se una otra vez a los ATPs, vuelve la ribosa 1,5 bifosfato. ¿Ok? Entonces, este es un proceso cíclico, por eso se llama, todo eso lo descubrieron Calvin y Benson, ¿no? Por eso el nombre del ciclo de Calvin-Benson. ¿Okay? Bien, entonces acá está en resumen, ¿no? Ahí te han puesto primer acto, fijación del carbono, pero nosotros sabemos que el primer acto es la activación de la ribosa 1,5 bifosfato, se fija el dióxido de carbono, formamos a los 12 fosfogliceratos, se reducen, ¿no? Los fosfogliceratos gracias a la acción de los 12 ATPs y los 12 NAD, produjo 12 gliceraldehídos. Luego de tener esos 12 gliceraldehídos, sintetizamos 2 de ellos, pasan a formar glucosa y los 10 regeneran a esta molécula. ¿Ok? Entonces esas son las etapas. ¿Ok? Ahora, algo muy importante que no te debes de olvidar es esta nota que está aquí abajo. ¿Qué quiere decir? Que para formar una glucosa necesitamos 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 nicotina adenosina difosfato hidrogenasa, o NADPH2, y 18 ATPs. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el destino de esa glucosa? El destino de esa glucosa puede ser varios. O puede irse hacia las raíces o los tallos para almacenarse bajo la forma de almidón,
o puede irse hacia la pared celular para formar la celulosa, o puede irse hacia la mitocondria para hacer respiración celular. Es decir, la glucosa puede tener varias vías metabólicas, ¿no? O sea, para que vaya a usar la célula. Bien, vamos con un ejercicio. Dice así. Sobre la fase biosintética, de la fotosíntesis, coloque verdadero o falso según corresponde. A la fase biosintética, en otras palabras, es la fase oscura, ¿ya? O el ciclo de Calvin-Benz. Entonces, nosotros sabemos que el rubisco, la ribosa bifosfato carboxilasa, es la enzima fijadora del dióxido de carbono. Sí. ¿Que esa fase ocurre en el histroma? Sí. ¿Solamente una molécula es necesaria para formar glucosa? No, hemos visto que son dos. ¿Durante esta etapa se genera oxígeno? No. La liberación de oxígeno se dio en la fase luminosa, no en la fase oscura. ¿Ya? A la fase luminosa también le dicen fase quimiosintética. A la fase oscura, la fase biosintética. ¿Ya? Bien, existen, por otro lado, algunas modificaciones a la fotosíntesis porque no todas las plantas son iguales. Nosotros hemos estudiado hasta ahorita la fotosíntesis de las plantas CAM, o las plantas C4, perdón, que son la mayoría de plantas que nosotros conocemos. ¿Ok? 85% de plantas del planeta, ¿no? Arroz, trigo, soya, todos los árboles. ¿Ok? Pero resulta que hay otras plantas, como la C4, ¿ya? Que van a estar haciendo este proceso. ¿Ya? En las células del mesófilo vamos a encontrar a la enzima fosfenolpiruvato carboxilasa, ¿ya? Que va a transformar el oxalacetato en malato, ¿no? Y después recién en el ciclo de cambio. ¿Ok? Dice, ¿no? Las reacciones dependientes de la luz se producen en las células del mesófilo, que es un tejido esponjoso en el centro de la célula, de la hoja, y el ciclo de Calvin ocurre en las células especiales alrededor de las venas de la hoja. Ahora, ¿quiénes van a ser las plantas C4? En el caso de las plantas C4 tenemos a las gramíneas como el pasto, el licho, la totona. ¿Ok? Y también tenemos al metabolismo ácido, las crasuláceas. ¿Ya? Aquí vemos que hay una diferencia, ¿no? También se va a utilizar la fosfenolpiruvato carboxilasa, ¿no? Pero acá hay una diferencia, mira, acá para que lo entiendas en este cuadro. Dice, ¿no? Las plantas C3, que eran el 85% de plantas que nosotros conocemos, no hay una separación inicial, ¿no? De la fijación inicial del CO2 y el ciclo de Calvin. No hay separación. Los estomas, que son las estructuras que están al posterior de la hoja, la parte posterior de las hojas, van a seguir trabajando de día, ¿ya? Para permitir el ingreso de oxígeno, el ingreso de CO2, perdón, y la salida de oxígeno. Ingresa CO2, sale oxígeno. ¿Ok? En la C4 me dice entre el mesófilo y las células de la vascular, es decir, en ese espacio se da. Donde los estomas van a estar abiertos durante el día, están en ambientes cálidos y soleados. Y las plantas CAM entre el día y la noche, ¿no? Los estomas en las plantas CAM solamente se abren de noche, porque si se abren durante el día corren el riesgo de desecarse, ¿ok? Y ya que hablamos de las plantas del metabolismo ácido de las crasuláceas, quiero que miremos acá. Pero, ¿qué son las plantas CAM? Cronómetro. Plantas CAM más conocidas. Piña o ananá es una de las plantas CAM más conocidas. Pero, ¿qué son las plantas CAM? Cronómetro. Comencemos. El metabolismo del ácido crasuláceo, también conocido como fotosíntesis CAM, es una vía de fijación de carbono que evolucionó en aquellas plantas que suelen habitar ambientes desérticos. Estas plantas, sometidas al estrés hídrico y a una elevada iluminación, han diseñado una estrategia fisiológica curiosa.
de una forma muy contraria a las plantas convencionales. El dióxido de carbono utilizado en la fotosíntesis es absorbido en la noche y guardado en las vacuolas de las células en forma de ácido málico. Al día siguiente se libera el CO2 del ácido málico y es suministrado para la formación de hidratos de carbono en el ciclo de Calvin. Como la incorporación del CO2 al ciclo de Calvin tiene lugar con los estomas cerrados, su concentración dentro de la hoja es lo suficientemente alta como para impedir que la enzima rubisco actúe como oxigenasa. De esta manera, se anula la fotorrespiración en estas plantas. Sin embargo, las especies de plantas que usan la fotosíntesis CAM no solo evitan la fotorrespiración, sino que también usan el agua de forma muy eficiente. Fin. Bien, chicos. Entonces ahí teníamos el metabolismo ácido de las crasuláceas, o también conocidas como plantas CAM. Muy bien, Ailén estaba ahí participando, ¿no? Ailén, Edith, muy bien. ¿Qué más está? Grecia, muy bien, chicas. Seguimos. Ahí está en resumen, ¿no? Las fotosíntesis en las plantas C3, C4 y K. Bien, ahora vamos a hablar de respiración celular. Justo nosotros hace un rato, ¿no? Empezamos la clase hablando de cómo se generaban el tema de los músculos, ¿ya? Y cuando los músculos se generan, chicos, estos músculos pasan por un proceso de se destruye el músculo, se vuelve a formar el músculo, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver con la respiración celular? Pues tiene que ver bastante, ¿ya? Ya que la obtención de energía está relacionado con la respiración celular, ¿ok? Este es un proceso metabólico de tipo catabólico. Recuerda que va a transformar lo complejo en lo sencillo y además exergónico, es decir, va a liberar energía, ¿ok? Y moléculas complejas como la glucosa se degradan, se oxidan, ¿no? Básicamente, ¿ya? Ahora, y no solamente se da pues por la oxidación de la glucosa, sino también de lípidos y proteínas. Generalmente, y ojo con esto, nosotros estudiamos la respiración celular hecha a partir de glúcidos, ¿ya? Hay procesos que van a ser en común para lípidos, proteínas, pero nosotros nos enfocamos en glúcidos, ¿ok? Entonces, esta es la ecuación donde me dice que la glucosa con acción del oxígeno se va a desdoblar para liberar dióxido de carbono, agua y lo fundamental que es energía, que en este caso es adenosín trifosfato, ¿ok? Ahora, esa energía, ¿para qué será necesaria? Obviamente para la división celular, es decir, proceso que permite la formación de nuevas células, para que se replique el ADN, es decir, una célula no se puede duplicar si es que no es replicado o sacado copia al ADN. También permite la síntesis de proteínas, el transporte activo, la famosa bomba de sodio y potasio, la endocitosis mediada por receptores, todas ellas van a requerir energía. El movimiento de cilios y flagelos también requiere energía. Para la contracción muscular también requerimos ATP. Para el transporte en masa, ¿no? La famosa endocitosis mediada por receptores, también se necesita energía, ¿ok? De ahí la importancia de que se genere esa energía en la respiración celular. Ahora, existen dos tipos de respiración celular. El proceso anaeróbico, que no utiliza oxígeno y que va a ser propio de organismos menos evolucionados como bacterias y levaduras, pero hago ese llamado de atención, porque existen células en nuestro cuerpo que también pueden hacer respiración anaeróbica, como por ejemplo los glóbulos rojos o eritrocitos, que no se pueden dar el lujo de utilizar el oxígeno porque ellos solamente lo están transportando. Y bajo condiciones especiales de mucho esfuerzo físico, yo obligaré a mis músculos a que hagan fermentación láctica, que es un proceso anaeróbico, que cuando ese lactato se acumula en los músculos, pues produce mucho dolor, ¿ok? Pero no siempre va a quedar ahí, ¿ok? Profesora. Dime. Buenos días, Leo, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? A ver, perdón. ¿Ven, chicos?
No, Miss. Me parece que se salió. Perdón. Me salía que no se puede compartir. Y ahora sí. Ahora sí, Miss. Ya, gracias. Entonces acá estaba, ¿no? La respiración celular, proceso catabólico. Esto ya lo habíamos visto. Esta es la ecuación. La glucosa se oxida para formar dióxido de carbono, agua y ATP que se libera. Ya, ahí está la importancia, ¿no? La división celular, la replicación del ADN, la síntesis de proteínas, transporte activo y todo esto. Ahora, miren algo muy importante que yo te decía, ¿no? Al principio, ¿se acuerdan cuando cuando hacíamos ejercicios, se da un proceso de destrucción de la célula, la hipertrofia muscular, ¿no? Y eso genera que se forme nuevo músculo, ¿ok? Pero para que se forme nuevo músculo, mis estimados, tienen que haberse sintetizado proteínas. Ojo con eso, si no, no se forma nuevo músculo. Porque te acuerdas que decía, ¿no? Cuando se destruye, hay unas proteínas que activan el proceso de inflamación y eso contribuye también a que se active el proceso de reparación celular, ¿ya? Y esto es importante, chicos, mencionarte. ¿Por qué? Porque es tan importante que nosotros hagamos ejercicio. Tal vez no estés alzando muchas pesas, pero sí es importante que tus músculos se mantengan en movimiento. Porque recordemos que si no se están manteniendo en movimiento, lo que vamos a hacer es todo lo contrario. Es decir, vamos a generar pérdida de masa muscular. Y la pérdida de masa muscular empieza a partir de los 30, 35 años. Y empieza. Quiere decir que mientras tú estás jovencito, así como estás ahorita, pues es donde tienes que crear más masa muscular. Ya los que estamos más cochos, lo único que tenemos que hacer es seguir haciendo el ejercicio para no perder esa masa muscular. Porque cuando perdemos masa muscular, obviamente nuestros músculos se debilitan, tendremos menos fuerza. ¿Ok? Entonces es importante, aunque te parezca mentira, el ejercicio para permitirte que este proceso se active también. ¿Ya? Por eso la importancia del ejercicio está vinculado, aunque te parezca mentira, a este proceso de respiración celular. Esa producción de energía me permite todo esto. ¿Ok? Entonces, yo te decía hace un rato, el proceso anaeróbico no utiliza oxígeno y si bien es cierto es dado por las bacterias y levaduras, también en nuestro organismo van a haber dos tipos de células que van a realizar respiración anaeróbica. Una de ellas van a ser los glóbulos rojos o eritrocitos, que no se pueden dar el lujo de utilizar el oxígeno porque lo están transportando. Entonces, los glóbulos rojos van a realizar un tipo de respiración anaeróbica llamada fermentación láctica. Y por otro lado, cuando nosotros hacemos ejercicio, pero no respiramos lo suficiente, dejamos a nuestros músculos sin oxígeno y los músculos dicen, bueno, no me queda otra que dejar de hacer respiración aeróbica y pasar a hacer respiración anaeróbica. Y producto de eso generan ácido láctico, que es lo que va a provocar la fatiga muscular. ¿Ya? Entonces, existen, ¿no? Cuando hablamos de los organismos que hacen respiración celular, tenemos los aeróbicos estrictos, es decir, que sí o sí necesitan oxígeno para hacer respiración celular. Los microaerófilos también necesitan oxígeno para respirar. Los anaeróbicos facultativos puede que utilicen oxígeno como puede que no están obligatorios. Los anaeróbicos, pero aerotolerantes, por ejemplo, generalmente su respiración es anaeróbica, pero si hay oxígeno lo pueden tolerar, no se muere. Y los anaeróbicos estrictos, ¿no? Que si les llega oxígeno los matas, ¿no? Ahí está. Profe, ¿en dónde hay anaeróbicos estrictos? ¿Saben dónde? Te cuento. En Japón y acá en Perú también en algunos edificios. Profe, no entiendo. Escuchen. En Japón, tú sabes, has visto esos grandes edificios, ¿no? Todos los desagües, obviamente tienen desagües, van
Mira cómo se distribuyen, ¿eh? El líquido se va hacia una planta de tratamiento y el sólido, o sea, las heces, se van a una estructura que le llamamos biodigestor. En esos biodigestores, que son básicamente bacterias metanógenas, hay estas, ¿no? Los metanógenos son anaeróbicos estrictos. Profe, ¿qué cosas hacen esas metanógenas? Ellas descomponen las heces y producto de la descomposición de las heces producen metano. Ahora tú dices, ya, ¿y ese metano se libera al ambiente? No. Ese metano se procesa y ese metano sirve para generar energía luminosa, o sea, la electricidad, para el gas que utilizamos en la cocina, para el gas que utilizamos para calentar la terma. Miren, o sea, ahí no hay pierde. Eso se hace, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si los ingenieros, bueno, ahí entran muchos a traer a los ingenieros ambientales, qué pasaría si por un pequeño error abrimos el biodigestor, ¿no? Para hacer una pequeña limpieza, pero no tenemos cuidado de que ingrese oxígeno? Si abrimos ese biodigestor y ingresa oxígeno, lastimosamente, las metanógenas mueren. Y volver a activar todo eso, pues ahí los vecinos del edificio van a estar bastante incómodos. Profe, ¿por qué? Porque para volver a generar esa misma cantidad de metanógenos en un periodo corto, demora. Y obviamente el olor que se está generando es horrible, ¿no? Entonces siempre tienen que ser los ingenieros muy cuidadosos de no ingresar oxígeno, ¿ya? Pero mira el proceso que se hace, ¿ok? Por otro lado, el proceso aeróbico se utiliza oxígeno. Nosotros, que somos los organismos más evolucionados, lo hacemos, los vegetales, los animales, los protozoarios. Es complejo. Y el aceptor de hidrógenos es el oxígeno, ¿ok? En cambio, acá el aceptor de hidrógenos y electrones es una sustancia diferente al oxígeno. Si te das cuenta, la producción de oxígeno en el proceso aeróbico, de energía, es más, ¿no? Se produce o 36 o 38 ATPs. Eso va a depender de las lanzaderas. Ahorita te explico qué son las lanzaderas, ¿ya? Bien, ¿dónde localizamos? Ahora, ¿los organismos procariotas harán respiración celular? Sí. ¿En qué estructura? En su citoplasma realizan la primera etapa, que es la glucólisis, y el resto del proceso lo hacen en el mesosoma. ¿Ya? Entonces, en una célula eucariota, como te mencioné, en el citoplasma y en la mitocondria. Acá tenemos la estructura de la mitocondria. ¿Ya? La membrana externa presenta porinas permeables al nicotina, adenosina, hidrogenasa. Y la membrana interna contiene lanzaderas, que es un proteoproteína. Además, es impermeable al nitrógeno. Presenta estas evaginaciones conocidas como crestas mitocondriales, que son donde se van a realizar la fosforilación oxidativa, que va a permitir la síntesis de ATP, y tenemos la matriz mitocondrial, donde se realizan dos etapas, que son la formación de acetilcoenzima A y el ciclo de Krebs. ¿Ok? Ahí está. Entonces, en un proceso aeróbico dije, ¿ya? ¿Cuáles son las etapas? La glucólisis, que se da en el citoplasma, la formación de acetilcoenzima A, que se da en la membrana interna mitocondrial, el ciclo de Krebs, que también se da en la membrana interna mitocondrial, y finalmente tenemos la cadena transportadora de electrones, o también llamado la fosforilación oxidativa, que se va a dar en las crestas mitocondriales. ¿Okay? Entonces, repito, las etapas del proceso aeróbico son glucólisis, que se realiza en el citoplasma, formación de acetilcoenzima A, que se realiza en la membrana interna mitocondrial, ciclo de Krebs, que se realiza en la matriz, ¿no? Membrana o matriz, ¿no? Tanto los dos, formación de acetil y ciclo de Krebs, en la matriz interna mitocondrial. ¿Ok? Acá le han puesto menos.
Y la cadena transportadora de electrones, también llamado la fosforilación oxidativa, se realiza en las crestas mitocondriales. ¿Ok? Bien. Ya hemos mencionado que hay dos tipos de respiración, una anaeróbica que no necesita oxígeno, una anaeróbica que sí. ¿Ok? Y dentro de los procesos anaeróbicos tenemos la fermentación. ¿Ok? ¿Cuáles son los productos generados por la fermentación? Hay fermentación alcohólica y hay fermentación láctica, hay fermentación butírica para hacer la mantequilla, fermentación acética para hacer el vinagre. Y acá tenemos los productos y los microorganismos que permiten que se realicen, ¿no? Por ejemplo, para la cerveza utilizamos la Saccharomyces cerevisiae, pero para hacer el vino utilizamos a la Saccharomyces ellipsoideus. Para el pan también seguimos utilizando Saccharomyces cerevisiae. Las aceitunas, Leuntonostoc, ¿no? Mesenteroides. Para el jamón, Aspergillus. Para el yogur, que hace fermentación láctica, utilizamos Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, ¿no? Para hacerlo. Ya para la mantequilla también utilizamos Lactobacillus casei y para la sidra utilizamos el Leuconostoc aureus. ¿Ok? Todas ellas, cuando dicen lacto, lactonosto, estas son bacterias. Aspergillus es hongos, bacterias, este es hongo. ¿Ok? Bien. Vamos a la respiración anaeróbica. ¿Qué es esta? ¿No? Después vamos a ver eso. En la respiración anaeróbica, chicos, lo primero que ocurre es la glucólisis. ¿Qué cosa es la glucólisis? La ruptura de la molécula de la glucosa hasta formar dos piruvatos. Así dicho parece sencillo, pero si tú te das cuenta, para que de aquí pasemos hasta acá, mira todo lo que ha tenido que ir pasando. ¿Qué sucede? Sucede que la glucosa se va a unir a un adenosintrifosfato y se va a formar la glucosa 6-fosfato. Resulta que esa glucosa 6-fosfato se va a reordenar y se va a formar la fructosa 6-fosfato. Luego esa fructosa 6-fosfato se va a unir al otro adenosintrifosfato y se va a formar la fructosa 1,6-difosfato. Esta va a dar lugar a la formación de un fosfogliceraldehído y una dihidroxiacetona que se va a reordenar y también se va a formar otro fosfogliceraldehído. Entonces, aquí al final, en realidad vamos a tener dos fosfogliceraldehídos. Por cada fosfogliceraldehído va a suceder lo siguiente. Va a ingresar un NAT y se va a generar, este fosfogliceraldehído se convierte en el ácido 1,3-difosfogliceraldehído. Ingresa un ATP y se libera un adenosindifosfato y se libera un ATP. ¿Y qué se formó? El ácido 3-fosfoglicérico. Luego hay un cambio en la posición, ¿no? Se forma el ácido 2-fosfoglicérico y se libera una molécula de agua. Se genera la fosfenolpiruvato, ingresa otro adenosindifosfato y se libera un segundo ATP. ¿Ok? Y se forma un ácido pirúvico. Profe, pero a mí me han dicho que en la glucólisis una glucosa se desdobla en dos. Es que aquí, ahorita acabamos de ver lo que pasa con uno. Pero recuerda que este también se transforma en este. Y por eso al final son dos. ¿Ok? Entonces acá, mira, ve. La glucólisis se rompe, ¿no? ¿Qué cosa ocurre para que se rompa? Que ingresen dos adenosintrifosfato, ¿no? Y se forma la fructosa 1,6-difosfato. ¿Qué sigue? La enzima hexoquinasa, ¿no? Genera a esta molécula que es la glucosa 6-fosfato. Y gastamos un ATP. En reacción 2 se da la isomerización gracias a la fosfoglucosa isomerasa
Y la glucosa 6-fosfato se forma en fructuosa 6-fosfato. Luego, la enzima fosfofructoquinasa, ¿no?, hace un segundo gasto de ATP y se forma la fructosa 1,6 bifosfato. Luego, en la reacción 4, la fructosa 1,6 bifosfato, ¿qué hace? ¿Ya? Interacciona con la enzima aldolasa, generando dos moléculas de 3 carbonos. Una llamada la dioxoacetona fosfato y la otra el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? Ahora, la dioxoacetona fosfato se isomeriza, es decir, hace una reacomodación de sus elementos y se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, al final tenemos 2 gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? Ahora, por cada gliceraldehído 3-fosfato se va a formar un piruvato. Pero como son dos piruvatos. ¿Ok? Entonces, ahí está la reacción 6, ¿no? Ahí está, ¿no? El 1,3 fosfoglicerato, ¿no? Todo lo multiplicamos por 2, porque recuerdas, son 2 gliceraldehído 3-fosfato que se han formado. Se generan los 2 NAT de la reacción. Eso no te olvides, esos 2 NAT. Luego se forman las 2 primeras moléculas de ATP. Se forman. Luego, ¿qué sucede? En cambio confrontacional, ¿no?, genera este paso del 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Reacción 9 se da la deshidratación de 2-fosfoglicerato por la enzima enolasa. Ahí está. Y ahora tiene en fosfenol piruvato. ¿Cuántos fosfenol piruvato? 2 también. Luego, los 2 fosfenol piruvato pasan a formar sea piruvato y se libera el otro ATP. ¿Ok? Entonces, cuando te hablan de ganancia neta, listo. Por cada gliceraldehído 3-fosfato se generan 2 moléculas de ATP y un NAT. ¿No? Entonces, profe, si acaso 1, 2, 2, son 4 ATP que se están liberando. Sí. Pero recuerda que hay 2 ATPs que han entrado. Entonces, 4 menos 2, 2. Ahí está, ¿no? Como se gastaron 2 moléculas de ATP en la fase que se requiere energía, o que sea acá, entonces 4 menos 2 son 2 ATPs. Y 2 NADH, ¿no? Que eso sí se está moviendo, ¿no? Un NAD y el otro NAD. ¿Está? Entonces, cuando a ti te pregunten cuántos ATP se generan en la glucólisis como ganancia neta, son 2 ATP y 2 NAD. Ya. Te comento que la vía de Embden-Meyerhof es también conocida como la glucólisis. O en otras palabras, el otro nombre de la glucólisis es la vía de Embden-Meyerhof. ¿Ok? Y se sintetizan 2 ATPs en toda la reacción. A ver, ahí está. No. En realidad fueron 4. Pero de ganancia neta sí son 2. Hay 2 liberadores de NAT para que se inicie el oxígeno. No, ¿verdad? Recuerda que la glucólisis es anaeróbica. ¿Y se realiza en el citosol de las células? Sí. Ahí está, fue la vía de Embden-Meyerhof-Parnas. ¿No? Fue la primera vía metabólica en ser completamente dilucidada hacia fines de 1930 y contribuyó enormemente al desarrollo experimental y conceptual de la bioquímica moderna. Ahora, el destino del piruvato en ausencia de oxígeno. Aquí hablamos de la fermentación. La primera puede ser una fermentación láctica, donde, mira, tenemos los piruvatos y gracias a la acción de la lactaso deshidrogenasa que va a retitar los hidrógenos del NADH, pues transformé, mira, ve. Mira,
Acá le estoy agregando hidrógeno, ¿ve? Mira, estoy agregando hidrógeno. ¿Vieron? Estoy agregando hidrógeno. ¿Ok? Y este piruvato, gracias a la enzima lactato deshidrogenasa que le quita hidrógenos al NADH, pues obtengo lactato. Obviamente 2. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes hacen fermentación láctica? Acá tenemos, ¿no? La lactobacillus, la casei, la vulgaricus por acá, la casei y otros, ¿no? Los termófilos. ¿Ok? Para hacer yogur, mantequilla. Y también, chicos, como te mencionaba, lo realizan los músculos y los eritrocitos. Pero nuestros músculos lo realizan cuando nosotros estamos ya no oxigenándolos. Ahora, obviamente, cuando se va liberando, ¿no?, el ácido láctico en el músculo, ahí está, esa acumulación de ácido láctico llega a un punto en el que te produce mucho dolor y por eso paras el ejercicio. Pero ese ácido láctico o lactato no se queda para siempre en tu músculo. No, señores. Ese ácido láctico va a viajar vía torrente sanguíneo ¿hacia dónde? Hacia el hígado. Y resulta que esos 6 lactatos, esos 2 lactatos, ¿no?, se van a juntar con 6 ATPs, o sea, va a haber una reacción endergónica y vamos a volver a generar la glucosa. Ese proceso se llama gluconeogénesis, es decir, obtención de glucosa a partir del lactato. Luego estas glucosas se van a juntar unas con otras en un proceso llamado glucogenólisis y a eso le llamamos glucogenogénesis, ¿no? Es decir, juntar varias glucosas para formar glucógeno. Si es que hay un requerimiento de energía, si es que hay un requerimiento de ATP, vamos a extraer glucosa del hígado por un proceso llamado glucogenólisis. ¿Ok? Pero ¿quién participa en la glucogenólisis? Ahí participa la hormona glucagón, ¿ya?, que va a permitir que la glucosa vuelva al torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces, ese es el ciclo de Cori. El consumo neto de energía, mira, si acá, para hacer glucosa, glucólisis, piruvatos, gastamos 2 ATP, pero para generar nuevamente glucosa utilizamos 6 ATPs, 6 menos 2, 4 ATPs es el consumo neto que te da el ciclo de Cori. ¿Ok? Generalmente, hace un ratito, bueno, que empezábamos con el video de alzar pesas, generar masa muscular, y eso va más con los varones, ¿no?, que les gusta alzar pesas, que, no, que su brazo esté en forma brazo de Henry Cavill y todo eso, ¿no?, grandote. Pero yo he visto en los gimnasios que hay algunos chicos que tienen mala técnica de respiración. Alzan la pesa y están respirando con la boca. Entonces, si respiras con la boca, hay menos cantidad de oxígeno que va llegando a tu músculo. Y tu músculo va a ser más rápido que haga ácido láctico. Entonces también, si tú quieres en realidad generar más masa muscular, quieres generar más resistencia, tienes que aprender a respirar bien. ¿Alguien levantó su manito? Y estamos compartiendo, ¿no? Ahí está. Si están viendo, ¿no? Ya está. Ya, chicos, entonces, porque si tú no respiras bien, rápidamente vas a hacer esto. Y vas a estar más cansado en el gimnasio que habiendo ganado siquiera medio milímetro de músculo. Entonces aprendan a respirar bien. Chicos, no se respira por la boca, por si acaso. Bien, vamos con esta pregunta, dice. Ahí está una pregunta relacionada. Dice, un atleta participa en una carrera de 1500 metros, se desmayó después de caminar unos 800 metros debido a la mala oxigenación del cerebro. Sabiendo que las células musculares pueden obtener energía a través de la respiración anaeróbica o fermentación, los músculos del atleta inconsciente deben haber acumulado, ¿qué acumularon?
Pues ácido láctico. ¿Ok? Eso es lo que acumula. Ojo con esto. Y acá, obviamente, quienes siempre están requiriendo de oxígeno son las mitocondrias de tus neuronas, y que son las que más oxígeno consumen. ¿Ya? Entonces, cuando no está respirando bien y yo sigo forzando a mi músculo, pues va a suceder. Ahora, generalmente la fermentación láctica suele suceder en músculos estriados esqueléticos. En condiciones ya de un sobreesfuerzo excesivo, podría ocurrir en músculo cardíaco. Y ahí sí es preocupante, porque imagínate si ya en el músculo esquelético la presentación de ácido láctico te produce dolor, imagínate ese dolor en el corazón y el corazón se puede parar. Eso es ya en caso muy extremo. ¿Ya? Entonces vas haciendo ejercicio de manera gradual, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa con la fermentación alcohólica? Para explicarte la fermentación alcohólica, esa imagen, ¿no? ¿Qué va a suceder? La glucosa, ¿no? Ya pasamos por glucólisis, los piruvatos, y aquí actúan dos enzimas. La primera, la piruvato descarboxilasa, que le quita al piruvato carbono bajo la forma de dióxido de carbono, me queda este acetaldehído, y luego el alcohol deshidrogenasa le quita los hidrógenos al NADH para pasárselos al acetaldehído. Mira, esta es la fórmula del acetaldehído acá. Y acá vemos, mira, hidrógeno. ¿Ve? Hemos sacado dos hidrógenos han pasado para acá. ¿Vieron? Ahora, para entender mejor, vamos a ver un videíto, ¿ya? Bien, chicos, eso fue la fermentación. ¿Ya? Ya, entonces, el etanol, ¿no? Utilizamos estas levaduras, ¿no? Para hacer alcohol, para hacer vino, para hacer whisky. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, profe, pero ¿por qué en el caso del vino, el ron, el whisky, no sale esa espuma? Lo que pasa es que cuando se va haciendo esta concentración, se pone una especie de tubito finito por donde va saliendo el dióxido de carbono, ¿no? Como gas, ¿no? Sale el CO2 como gas y solamente queda el etanol. Ya, solamente queda el etanol. Son muy precisos esos tubitos para que van a permitir solamente salida, más no ingreso de oxígeno, no ingresa nada. Solamente va saliendo el CO2. ¿Ok? ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa si tú dejas vino, que te sirves una copa de vino y lo dejas ahí 2 días, 3 días, 4 días? Imagínate que en el mejor de los casos no haya aparecido ni una mosca se paró. Tiene la casa tan pulcra que ni una mosca se paró. Pero luego tú, después de 3, bueno, digamos, al día siguiente quieres tomar ese vino. ¿Va a tener el mismo sabor? ¿Tendrá el mismo sabor, sí o no? No.
No, ¿verdad? No. Ya va a aparecer más que vino, va a aparecer vinagre. ¿Sí? Entonces, son procesos diferentes. ¿Ya? Ahora, también te comento que la fermentación alcohólica, si bien es cierto, acá nos dicen, no, las Saccharomyces, bueno, lo estamos utilizando en procesos industriales, ¿ya? Pero también yo sé que te ha pasado lo siguiente, y eso pregúntale a mamá o a ustedes mismos que les ha podido pasar, ¿no? En esta época de calor, dejamos, acabamos de preparar nuestra maracuyá o nuestro jugo de fresa, fresquito ahí, ¿no? Y lo dejamos a mediodía en el almuerzo, lo dejamos en la mesa, no lo metimos a la refri. ¿Quieres tomar eso mismo en la noche con el calor que está haciendo ahorita? ¿Tendrá el mismo sabor? En la noche, con un calor No, Miss. ya no, horrible, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se ha fermentado. Y entonces las frutas también pueden, ¿no? Pueden producir ese proceso de fermentación. ¿Ya? Entonces, ese es otro tipo de fermentación que se realiza y es una fermentación que está dando más a lo pútrido, ¿no? A podrir. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que siempre en estas épocas de calor, ahorita, ¿no? Todo, si te quedó limonada, inclusive el mismo almuerzo, ¿no? Si hacemos el guiso, el seco, ¿no? Recuerden, ¿no? Se enfría y meter todo a la refri. Ahorita con el calor ya para la noche eso no da más, ¿ya? Ojo con eso. Bien, seguimos. Ahí está la fermentación butírica, ¿no? Característico de las bacterias. Lo utilizamos, por ejemplo, para el queso Roquefort. Mira, ¿ven? El quesito es carito, ¿ya? Y también en otros casos, lo que te estaba mencionando, ¿no? Pues genera también la putrefacción de ciertos alimentos, ¿ok? Bien, vamos acá, dice, durante la eritropoiesis. ¿Qué cosa es eritropoiesis? Proceso de formación y maduración del glóbulo rojo humano. La célula precursora pide todas sus organelas, incluyendo el núcleo, para almacenar la máxima cantidad de hemoglobina en su interior. Sin embargo, esta célula madura tiene un tiempo de vida de hasta 120 días aproximadamente. La obtención de energía durante este periodo se da mediante fermentación láctica. Ya, eso es lo que te había mencionado hace un rato, ¿no? Son dos células, ¿no? Los glóbulos rojos de manera obligatoria, no les queda de otra, ¿no? Ellos no pueden utilizar el oxígeno porque lo transportan. En cambio, las células musculares esqueléticas lo realizan de manera optativa, todo porque no está respirando bien. ¿Ya? Y aquí está la respiración aeróbica. Lo primero que ocurre, como sabemos, es la glucólisis. Glucólisis, como recordarán, es la ruptura de la molécula de la glucosa hasta piruvato. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con esos piruvatos? ¿Y qué pasa con el NADH? Porque en el caso anterior, las enzimas le quitaban los hidrógenos al NADH, ¿verdad? Para formar sus moléculas. Pero acá, esos NADH, te cuento, los NADH de la glucólisis van a pasar hasta la fosforilación oxidativa. Ahora, si tú te preguntas, profe, ¿pero quién las va a llevar de aquí, del citoplasma, hasta el interior de las crestas mitocondriales? Pues las transportan unas moléculas llamadas lanzaderas, ¿ok? Y dependiendo del tipo de lanzadera que se utilice, van a generar aquí una determinada cantidad de ATPs, ¿ok? Ahora, el piruvato se va a oxidar. ¿Dónde, profe? En la matriz mitocondrial y va a formar acetilcoenzima A. Pero esa acetilcoenzima A también va a producir NADH y ese NADH también va a ser llevado, como ya está dentro de la mitocondria, ya no necesita lanzaderas. En cambio, esto sí está fuera de la mitocondria, está en el citoplasma. Estas NADH, entonces, de que están dentro de la mitocondria, salen de la matriz mitocondrial y se van a las crestas mitocondriales para transformarse en ATP. El acetilcoenzima A va a entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o también conocido como ciclo del ácido cítrico, o el famoso ciclo de Krebs.
y va a producir moléculas como el NAD, el FAD, que van a ser llevadas a las crestas mitocondriales y también libera ATP, pero bajo la forma de GTP que luego se transforma en ATP y libera CO2. Entonces vamos a ver cada una de ellas. La acetilación, que consiste en la formación de acetilcoenzima. En este proceso se liberan 2 moléculas de NAD y 2 moléculas de dióxido de carbono. ¿Ok? Ahora, acá tenemos el ciclo de Krebs. ¿Cuántos acetilcoenzimas se han obtenido? Bueno, si habían 2 piruvatos, se tienen que obtener 2 acetilcoenzimas. ¿Ok? Por cada acetilcoenzima, una acetilcoenzima, que es una molécula de 2 carbonos, se junta con una molécula de 4 carbonos llamada oxalacetato, reaccionan y se forma una molécula llamada citrato. Ese es el inicio del ciclo de Krebs. Resulta que el citrato utiliza la enzima conitasa y se forma el cisaconitato. El cisaconitato se hidrata gracias a la enzima conitata y se forma el deisocitrato. Para pasar del deisocitrato a alfa-cetoglutarato, resulta que en este proceso la isocitrato deshidrogenasa se activa y se produce la primera liberación de nicotina adenosín dehidrogenasa. Pero en este proceso también se da una descarboxilación, sale CO2. Y entonces el isocitrato, que era una molécula de 5 carbonos, pasa a transformarse en una molécula de 5 carbonos llamada alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, gracias a la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, reacciona generando que se libere otra molécula de NADH y otra molécula de CO2, y este alfa-cetoglutarato se transformó en succinilcoenzima A. Para que el succinilcoenzima A pase a succinato, se libera un GTP, y el GTP pasa a transformarse en el sustrato directamente en ATP. Por eso acá dice ATP, pero es GTP que se va a transformar rápidamente en ATP. ¿Ok? Y de succinilcoenzima A pasamos a succinato, gracias a la enzima succinilcoenzima A sintetasa. Pero para pasar del succinato a fumarato, utilizamos la succinato deshidrogenasa, que va a quitar agua, y también, producto de eso, se produce el primer FADH, o un FADH. Del FAD pasamos, el succinato se transformó en fumarato y gracias a la enzima fumarasa se incorpora agua y tengo una molécula de 4 carbonos, todos ya a partir de acá son moléculas de 4 carbonos, llamada malato. Y gracias a la enzima malato deshidrogenasa se libera un NAD y ahora tengo oxalacetato otra vez. Entonces, acá tienes que recordar, por cada acetilcoenzima A se libera un GTP, que se va a transformar en el sustrato rápidamente en ATP, 3 NAD, un FAD y 2 CO2. Pero ese es por cada acetil. Entonces, tú tienes que recordar que todo esto lo vas a multiplicar por 2. Todo eso se multiplica por 2. ¿Ok? No te olvides. ¿Ah? Esto es por cada acetil. Pero como son 2 acetilos que o sea, hay 2 ciclos que se dan, ¿no? Entonces, ahora, en la cadena transportadora de electrones, utilizamos la enzima succinato, fumarato. Este NAD ingresa y va a dejar hidrógenos. Y resulta que el último aceptor de hidrógenos, ¿quién es? El oxígeno. El oxígeno, ¿no?, participa en esta última cámara, la cuarta cámara, ¿no?, que es el último aceptor de oxígenos. Profe, citocromo, otra vez citocromo C. ¿Se acuerdan que en fotosíntesis habíamos visto los citocromos que también transportaban hidrógenos? Acá también. ¿Ok?
Entonces ahí está, mira, ¿ve? Cadena transportadora. La ganancia neta, flujo de electrones, bomba de protones o potencial de hidrógeno. Protones, el otro nombre que le damos a los hidrógenos. La NAT deshidrogenasa, los succinato deshidrogenasa, el citocromo C, el citocromo A1 oxidasa. Y acá estamos en la ganancia neta. Me dice, un NAT me produce 3 ATP y un FAT me produce 2 ATPs. ¿Ok? Ahora, nosotros recordemos algo, ¿no? En el ciclo de Krebs, ¿qué me dice? Que hemos producido 3 NAT. ¿Ok? Entonces, si un NADH me produce 3 ATPs, 3 NADH me producirán 9 ATPs, ¿cierto? Pero recordemos que eso se multiplica por 2. Por eso es que también mencionarte lo siguiente, ¿no? Te había dicho, y ahorita estamos terminando, chicos, que cuando los NAD de la glucólisis tienen que pasar hacia la cadena transportadora, lo hacen mediante unas estructuras llamadas lanzaderas. La malato-aspartato es la lanzadera que utiliza, por ejemplo, órganos como el corazón y el hígado. Y la glicerol-fosfato son utilizadas por nuestros músculos y el cerebro. Resulta que cuando la lanzadera malato-aspartato lleva estos NAD hacia las crestas mitocondriales, las transforma en 6 ATPs. Y si es la glicerol-fosfato, las transforma en 4 ATPs. ¿Ok? Ahí está. 6 y la malato, bueno, la anterior en 4 y la segunda en 6. Ya, entonces, ya eso vemos después. El balance energético, acá está. Mira. Glucólisis, 2 ATPs y 2 NAD, pero la lanzadera puede formar 4 si utilizamos la glicerol-fosfato o 6 si utilizamos la malato-aspartato. En el ácido pirúvico, recuerdan un NAD, pero como son 2 ácidos pirúvicos o 2 acetil, ¿no? Y cada NAD te produce 3 ATP, por eso multiplicamos 2 por 3. Ahí está 6 ATPs. En el ciclo de Krebs, ¿te acuerdas que pasábamos con un GTP, pero que pasa directamente a ATP? Pero recuerda que todo siempre multiplicamos por 2. Por eso aquí te ponen 2 ATPs. 9 ATPs, 2 ATP, todo multiplicado por 2. Recuerda que cada NAD me genera 3 ATPs, ¿no? Si un NAD me genera 3 ATPs, 3 NAD, 9 ATP. Un FAT me genera un ATP, ¿no? O 2 ATPs. Y 2 por 2, 4. Ahí está. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque la pregunta examen admisión me dice así. ¿Cuántos ATP me generan la degradación total de una molécula de glucosa utilizando la lanzadera glicerol-fosfato? Ah, ya, si es glicerol-fosfato es 4. Entonces sumo 2 más 4, 8, más 6, 14, más 2, 16, más 18, 32, más 4, 36. Ahí está. El siguiente examen de admisión me hicieron la misma pregunta, pero me dijeron utilizando la malato-aspartato. Entonces era 8 más 6 más 2 más 18 más 4, resultado 38. ¿Ok? Entonces esa es la respuesta, chicos. ¿Ya? Les voy a pasar las respuestas de la guía, aunque parece que cuando se borró se malogró esto. ¿Ya? Chicos, nos quedamos ahí, nos estamos viendo la otra semana. ¿Ya? ¿Sí me escuchan, no? Sí, profesora. Sí, Miss, hasta luego. Les voy a pasar también Hasta luego, la Miss. el ciclo de Krebs. Miss. Ok, Miss, gracias. Ya, Miss, hasta luego, gracias.